Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito seas, Señor. Bueno, gracias al Señor que nos ha permitido alabarle esta noche, empezando la semana, poder venir a ti, Señor, conocer más de ti, bendito Dios. Que nos permitas escucharte en la prédica, Señor. Que nos permita, Señor, poder estar atento a tu voz, a tu palabra, Señor.
Voy a pedirte, hermano, que me acompañes con esta canción, que podamos orar juntos. Cerremos los ojos por unos minutos, por breves minutos, y dejamos nuestro corazón en nuestro Señor. Amén. Señor, esta noche te hemos alabado, te hemos cantado, Señor. Venimos algunos un poco cansados, pero no cansados de querer aprender más de ti, Señor. Por más que a veces tenemos alguna inquietud en el interior, Señor, pero que eso no sea impedimento, Señor, que no sea obstáculo, Señor, para querer atenderte, para querer agradarte, Señor. Bendito sea, Señor. Alabado sea tu santo nombre, Señor. Vamos a hacer una canción, Señor. Te entregamos. Te entregamos, Señor, esta noche. Vengo a ti, oh Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Vengo a ti, oh Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Quiero más de ti, Señor. Toma mi necesidad, Señor. Toma aquella preocupación que hemos traído esta noche, Señor. Toma, Señor, nuestras preocupaciones, nuestros sueños, nuestros proyectos, Señor. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti, quiero más de ti, Señor. Bendito Señor, dame más de ti. Quiero más de ti. Vengo a ti, oh
más de ti, Señor. Enséñame a escucharte, Señor. Enséñame a conocer lo que realmente tú quieres para nosotros, Señor. Enséñanos, Señor, porque a veces no queremos escuchar, Señor, en medio de nuestras situaciones, en medio de nuestros pecados, Señor. Enséñanos, Señor. Tú sabes lo que tenemos en el corazón, Señor. Por eso queremos, Señor, esta noche, esta humilde canción, poder entregarte, Señor, nuestras preocupaciones. Las preocupaciones de esta semana, Señor. Que tú seas quien nos sostenga y nos ayude a caminar, a empezar bonita esta semana, a empezar realmente pensando en ti, para que nuestro día a día, Señor, sea un día de gozo, un día de esperanza, una semana de gozo y de esperanza, Señor. Regálanos esta semana, Señor, una esperanza de ti, Señor. Una esperanza de ti, Señor. Vengo a ti, oh Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti, Señor. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Bendito sea, Señor, alabado sea tu santo nombre. Gloria a ti, Señor. Alabado sea, Señor. Levantamos nuestras manos hacia ti, Señor, para darte las gracias esta noche que nos traes aquí, Señor, por tu misericordia y por amor, Señor, porque muchas veces ni merecemos tanto amor tuyo, Señor. Regálanos un corazón contrito, Señor. Regálanos un corazón contrito y humillado, Señor. Regálanos más de ti, Señor. Bendito seas, alabado sea, gloria a ti, Señor. Alabado sea tu santo nombre. Santo eres, Señor. Santo, santo eres, bendito Dios. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Santo, santo, para ti todo el honor y toda la gloria, Señor. Por siempre, Señor. Enséñanos a poner nuestra confianza en ti, Señor. Que nos abandonemos en tus manos, Señor. Dame más de ti. Dame más de ti, Señor. Bendito Señor. Proclámalo, hermano. Vamos a cantar juntos esta noche. Amén. Dame
dame más de ti. Bendito Señor, bendito Señor. Dame más de ti. Bendito Señor. Santo eres Señor, el Rey de la creación. Santo eres Señor, Rey de la creación. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Señor, que selles con tu sangre preciosa este lugar, bendito Dios, el suelo, aire que respiramos, bendito Dios, que todo lo que distraiga, todo lo que no sea agradable a ti, Señor, que sea puesto amordazado a los pies de tu cruz, bendito Señor Jesucristo, nuestro Señor. Y a ti te decimos, María Santísima, Madre nuestra, Madre de nuestro Señor Jesucristo, que nos acompañas cada vez que agarramos un rosario para rezarte, Madre Santa, que intercedes por cada uno de nosotros. Te decimos, Dios te salve María, un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, esta noche. Gloria. Muchas gracias, hermano.
Buscamos, por favor, carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Muy buenas noches, hermanos. Paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta séptima sesión de nuestro curso, El Misterio de la Santísima Trinidad. Con difonía y todo, continuamos con nuestro curso. Estuve dando un retiro este fin de semana y ya se gastan las cuerdas vocales. Pues bien, hoy día utilizamos la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 4, para la reflexión de esta noche. Jesucristo y la plenitud de los tiempos. Jesucristo y la plenitud de los tiempos, tema número 7 en nuestro curso. Dice la Sagrada Escritura: muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, llevada a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, con una superioridad sobre los ángeles, tanto mayor cuanto más excelente es el nombre que ha heredado. Es palabra de Dios. Pues bien, hoy entramos en lo que sería la segunda parte de nuestro curso. La Sagrada Escritura en esta noche, en el versículo 1 y 2, nos dice algo sobre lo que quisiéramos profundizar. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Hasta aquí hemos visto en la primera parte de nuestro curso cómo Dios, teniendo en cuenta la realidad y la condición del hombre, se ha ido revelando de manera progresiva a través de palabras y a través de obras. Este Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es un Dios de alianza que decidió formarse un pueblo, sacándolo con brazo extendido. Este Dios, conforme nos muestra la Escritura, es el Dios que escucha, el Dios que mira nuestro sufrimiento, el Dios que nos salva. Y este Dios tiene un nombre,
Muchas gracias. Sí, ahí tengo mi agüita también. Este Dios tiene un nombre. Su nombre es Yo Soy Yahvé, como hemos enseñado en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Yo soy el que soy. Y el nombre de Dios, más que quedarnos en el significado de la traducción, que no llega a alcanzar a comprender todo el sentido de la esencia de Dios, ese nombre nos muestra lo siguiente: yo soy el que está contigo. Su nombre significa esto: yo soy el que siempre estará contigo. Yo soy el que está ahí por ti y para ti. Amén. Dile a quien está a tu izquierda, a tu derecha: el Señor está contigo. Una vez más, díselo por favor. A través de este nombre, Dios se hace el nombrable. ¿Y qué significa esto? Aquel que es capaz de ser invocado. Al tener nombre Dios, significa que podemos relacionarnos con Él, que podemos conocerlo, que podemos intimar con Él, que podemos entrar en diálogo con Él. Y es en ese sentido que Dios, cuando se revela a través de su palabra, pide que seamos fiel a esa palabra que Él nos ha revelado. La semana pasada, específicamente, hablábamos de los atributos de Dios y nos quedábamos con este último atributo, la fidelidad de Dios. Dios está siempre con nosotros, aunque no siempre nosotros estemos con Él. Aunque el hombre sea infiel, Dios permanece fiel a su lado, siempre dispuesto a salvarlo. Amén. Por eso habló Dios a través de los profetas, que son los grandes defensores de los derechos de Dios. Los profetas le recuerdan al pueblo hebreo volver a Dios, adorar a Dios. Le recuerda el cumplimiento de la alianza y la fidelidad que deben tener con Dios. Y es dentro de ese contexto que Dios envía un profeta, otro profeta y otro profeta. Y como nos dice esta carta, nos encontramos en un momento especial de la historia de la salvación. Dice el versículo 2: en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Después de los profetas, Dios envía a un mensajero que no es un portavoz como los demás. Dios decide enviar a su propio Hijo. Y hay una parábola, la parábola de los viñadores homicidas, que va a graficar este momento en la historia de la revelación. Vamos a buscar Marcos capítulo 12, versículo del 1 al 12. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, del 1 al 12. Dice la Sagrada Escritura: y se puso a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó un lagar y edificó una torre. La arrendó a uno de los labradores y se ausentó. Envió un siervo a los labradores a su debido tiempo para recibir de ellos una parte de los frutos de la viña. Ellos le agarraron, le golpearon
y le despacharon con las manos vacías. De nuevo, le envió a otro siervo. También a este le descalabraron y le insultaron. Y envió a otro, y a este le mataron. Y también a otros muchos, hiriendo a unos, matando a otros. Todavía le quedaba un hijo querido. Les envió a este el último diciendo: a mi hijo le respetarán. Pero aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, vamos, matémosle y será nuestra la herencia. Le agarraron, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá y dará muerte a los labradores y entregará la viña a otros. ¿No habéis leído esta escritura? La piedra que los constructores desecharon es piedra angular, se ha convertido. Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente porque habían comprendido que la parábola la había dicho por ellos y dejándola se fueron. Pues bien, en esta parábola el mismo Señor nos va a enseñar algo que es muy importante, que Dios no deja de enviar a sus mensajeros para salvarnos. Escucha bien eso. Dios no deja de enviar sus mensajeros para salvarnos. Como dice el libro de Apocalipsis, el Señor siempre está detrás de la puerta de nuestro corazón, esperando a que abramos. A través de la historia de la salvación, Dios envió distintos mediadores: Abraham, Moisés, los profetas. Y hemos enseñado que ¿quién fue el último profeta? ¿Se acuerdan? Malaquías. Y de Malaquías al nuevo profeta del Nuevo Testamento y junto con el profeta del Antiguo Testamento, ¿quién viene a ser? El que une los dos testamentos, Juan el Bautista. Y es entre Malaquías y Juan el Bautista que hay 400 años de silencio de Dios. Durante 400 años, porque el hombre no escuchaba a Dios, Dios decidió guardar silencio. Y esto es muy significativo. A veces Dios guarda el silencio en nuestra vida porque no estamos escuchando. Escucha bien eso. A veces nos preguntamos por qué Dios no nos responde. A veces nos preguntamos por qué Dios permite esto. ¿Por qué Dios no nos dice nada? Y a veces Dios guarda silencio porque el hombre no está escuchando. Amén. Si Dios viene en silencio en tu vida, no es porque no tenga nada que decirte. Es porque todo lo que te ha dicho, te lo ha dicho para salvarte, pero tú no has escuchado. Un día sucedió que una chica estaba con un enamorado. No le iba bien con el muchacho. Conocí al muchacho y dije, yo creo que a esta mujer le conviene que esa relación no prospere. El muchacho no tenía mucho futuro. Era una persona que a la edad que tenía casi 40 años, no tenía la vida hecha, no tenía un norte hacia dónde ir. Y la mujer sufría mucho con él. El hombre era de un perfil narcisista.
A cada rato la terminaba la chica, ella le rogaba, volvía y ella me preguntaba: hermano, ¿debería continuar con él? ¿Tú qué crees que le decía? Que no, pues. Pero ella volvía y el hombre una semana dejaba de hablarle, a veces 2 semanas, otra vez volvía, le pedía plata prestada, no le pagaba, terminaba otra vez la relación. Y la chica me preguntaba: hermano, ¿usted cree que esa relación será de Dios? Hermana, pero ya te dije que no. A las 2 semanas volvía con el chico. ¿Tú qué harías, hermano? Si te vuelve a preguntar: ¿vuelvo con el chico o no? ¿Tú qué le dirías? ¿Qué consejo le dirías? Pues bien, me preguntó por 3ª vez. Yo le dije: haz lo que creas conveniente. La hermana me dijo: no me vas a decir nada, ya te lo dije, pero no escuchas. Eres torpe para oír. No sabes meditar. No reflexionas en los hechos, en los acontecimientos. Y no te das cuenta siquiera que este consejo que yo te estoy dando, probablemente otra persona te lo ha dicho. Y es Dios hablándote en una persona, en otra persona y en otra persona. Y tú no escuchas. ¿Somos como esta mujer a veces o no? Quizás en el amor, quizás en el plano profesional, quizás en el plano académico, en el plano familiar, en el plano personal. ¿Cuántas veces un mismo consejo te lo ha dicho no solo una persona, sino más de 2, más de 4? Y no te das cuenta que ese es Dios hablándote, y no te das cuenta que es Dios hablándote a través de uno, a través de otro y a través de otro. Lo mismo pasó con el pueblo hebreo. Dios mandó un profeta, luego envió otro, luego envió otro, y siguió enviando profetas, y como no escuchaban, Dios guardó silencio. De Malaquías hasta Juan el Bautista, se rompe el silencio de Dios. Es más, hasta hay un pasaje hermoso que se habla del profeta mudo. En la Escritura, un profeta se quedó mudo, que es el profeta Ezequiel. Ezequiel un tiempo no pudo hablar, no pudo profetizar. Y esto fue un signo profético para el pueblo de Dios. ¿Por qué el profeta no puede hablar? De parte de Dios. Porque Dios ya no le quiere comunicar nada a su pueblo. Porque Dios le habla a su pueblo y su pueblo no escucha. Hasta mi difonía en este día algo te quiere decir. Tienes que ajustar el oído para captar lo que se te dice. Y es en ese sentido que la anunciación de Juan el Bautista rompe el silencio de Dios. Rompe el silencio de Dios. Dios ya no va a hablar a través de un profeta, ahora lo va a hacer a través de su Hijo. A través de su Hijo. Y esto es muy importante, hermanos, porque Dios no va a dejar de enviarte a sus mensajeros. Dios no va a dejar de enviarte a sus mensajeros que te traigan palabra de salvación. Tanto amado Dios a su viña, tanto amado Dios a su pueblo, tanto te ama Dios que finalmente en un acto de amor envía a su propio Hijo para traerte palabras de salvación. Cristo es la plenitud y el culmen de la revelación.
Él es la palabra definitiva dada por Dios. Todo lo que Dios nos ha querido decir en orden de nuestra salvación, nos lo ha dicho a través de Jesucristo. Un día, una monjita de clausura que estaba en su año sabático, estaba en un lugar de La Molina donde me tocó predicar. Y esta monjita me dijo: hermano, va a venir un vidente a Ecuador. Este hermanito, cuando uno está en sus sesiones, pasan cosas hermosas, uno siente cosas y te habla de parte de Dios. Vamos, hermanito, me dijo ella. Yo le dije a la monjita: ¿y para qué necesitas un vidente que te adivine el futuro? Si todo lo que Dios te ha querido decir para salvarte está aquí. ¿Lees la Escritura?, le pregunté, y me dijo que no. Y el caso de esta monjita es el caso de muchos cristianos que están ávidos de novedades, ávido de tener experiencias espirituales, pero tienen el oído cerrado a la palabra de Dios, al mensaje de salvación de Jesucristo. Un día, una hermana mía conocida, ella se fue a Medjugorje y esta hermanita me dijo: yo me fui con toda la promoción que hicieron de que los videntes, de que la experiencia espiritual, hermanito, me fui y no pasó nada. Y me fui al santuario de Fátima y no pasó nada. Y me fui al santuario de Lourdes y no pasó nada. Hizo varias peregrinaciones marianas. Y yo le dije a esta hermana que ella, ¿qué está buscando? ¿Un encuentro con Dios o tener sensaciones, emociones, o tener experiencias espirituales? Pues cada uno encuentra aquello que busca. Cuando yo fui al santuario de Lourdes, mi hijo se curó. Yo tuve una sanación espiritual muy profunda y me la pasé todo en la etapa en el santuario rezando el rosario a los pies de la gruta de rodillas. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas personas que estaban en el santuario, selfie por acá, tómame foto debajo de la gruta, tómame foto al costado de los velones, tómame foto en tal sitio. Era un viaje de turismo, no era un viaje para buscar a Dios. Y muchos van a los santuarios con esta intención. Quieren ver a los videntes, quieren sentir, quieren experiencias, quieren estar ahí cuando la Virgen les pueda hablar. Pero están buscando a Cristo en su corazón. Por eso, un doctor de la Iglesia, San Juan de la Cruz, dice: todo lo que Dios nos ha dicho para salvarnos, nos lo ha dicho en Jesús. Nos lo ha dicho en Jesús. ¿Cuántos de los que estamos acá vamos a misa todos los días o procuramos el día domingo ir devotamente a misa? Pues bien, escucha esto. La Iglesia enseña que la palabra de Dios está al mismo nivel que la Eucaristía, porque en ambas se contiene la presencia de Jesucristo. En la Eucaristía por antonomasia, pero aquí en su palabra revelada. Por eso la Iglesia enseña que debemos darle culto a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Por eso el apóstol San Pablo, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, en el versículo 4 dirá:
Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la condición de hijos. Esta expresión plenitud de los tiempos designa la era mesiánica, el tiempo de Jesús. Designa esa larga espera que ha habido a través de los siglos en que el hombre está esperando al Salvador. Por eso, cada vez que encuentres esta expresión plenitud de los tiempos, esta expresión nos habla de que este es un momento importante de la historia de la salvación. En Cristo, Dios nos enseña de manera inmediata. Los profetas nos hablan de parte de Dios, pero Cristo mismo es Dios. No sé si llegas a captar la inmensa diferencia. Que Dios va a utilizar a los profetas como mensaje y mensajero. Juan el Bautista dirá: yo soy la voz del que clama en el desierto, rectifiquen los caminos. Y con esto Juan el Bautista dice: yo solamente estoy prestando mi voz, pero mío no es el mensaje, solo soy un mensajero. En la plenitud de los tiempos, Dios mismo nos habla para salvarnos a través de su Hijo. Como dirá en el Evangelio de Juan capítulo 1, en el versículo 18, a Dios nadie lo ha visto. Su Hijo único que está en su seno, Él nos lo ha dado a conocer. Él nos lo ha dado a conocer. Nadie ha visto a Dios, solo el que ha salido de Dios, y ese es Jesús. Jesucristo es el gran revelador de la Santísima Trinidad, el gran revelador de quien es Dios. Atención a esto. Jesucristo es el gran revelador de quien es Dios. Por eso es importante en las Sagradas Escrituras estudiar los Evangelios. Cuando nosotros recitamos un texto que no sean los Evangelios, decimos: es palabra de Dios, es palabra de Dios. Pero de manera muy especial, cuando citamos los Evangelios, ¿cómo decimos? Es la palabra del Señor, es palabra del Señor. Y es una palabra portadora de vida, es una palabra capaz de cambiar la vida de los hombres. Por eso hay que pedirle al Señor gusto para saber oír su palabra. Dile al que está a tu izquierda, a tu derecha, pídele al Señor que abra tus oídos. Pues bien, todos los anuncios del Antiguo Testamento encuentran su cumplimiento en Jesucristo. Por ejemplo, en Mateo, busca Mateo capítulo 1, versículo 22 al 23. Por ejemplo, en Mateo capítulo 1, versículo del 22 al 23, escucha lo que dice. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Ahora,
el mismo capítulo 2, versículos del 5 al 6. Dice: ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá el caudillo que apacentará a mi pueblo. Vamos a leer otro versículo más. Capítulo 2, versículo 17 y 18. Dice: entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. Pues bien, ¿qué encontramos en estos tres pasajes que hemos leído? Hay una frase que aparece puesta por el evangelista Mateo: para que se cumpliera la Escritura. Y así tú vas a encontrar, como en estos dos capítulos, en toda la Escritura, que cada vez que se habla de Jesucristo, se dice esto: para que se cumpliera la Escritura. ¿Qué significa? Que en Jesucristo se están cumpliendo todas las profecías. Todo lo enseñado por los profetas comienza a cumplirse en Jesús. Jesucristo lleva a cumplimiento toda promesa de salvación. Lo que anunciaron los profetas en orden de nuestra salvación se cumple en Jesús. En Jesús. Los profetas lo anunciaron y Jesucristo realiza esa salvación. Jesucristo realiza esa salvación. Por ejemplo, vamos a leer algunas profecías. La profecía de la venida del Emanuel, Isaías capítulo 7, versículo 14. Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. Mirad, una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? ¿Qué significa Emmanuel? Este es el nombre de Dios. Dios con nosotros. Aquel que está con nosotros está también por nosotros. Otra profecía que se cumple en Jesús: la venida del Mesías, del ungido. Isaías capítulo 11, del 1 al 3. Isaías capítulo 11, del 1 al 3. Dará un vástago el tronco de Jesé, un retoño de sus raíces brotará, reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y de temor de Yahvé, y se inspirará en el temor de Yahvé. No juzgará por las apariencias, ni sentenciará de a oídas. Juzgará con justicia a los débiles, con rectitud a los pobres de la tierra. Esta es otra profecía, la profecía del ungido, que se cumple en Jesús. El profeta Natán
le profetiza al rey David que uno de su descendencia se va a sentar en su trono. Esta profecía se conoce como la profecía de Natán o la profecía del rey Mesías. Esta la encontramos en Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Y cuando tus días se hayan acabado y te entierren con tus padres, reafirmaré a la descendencia que salga de tus entrañas y consolidaré el trono de tu realeza. Esta profecía habla de Jesucristo, el Mesías Rey. Hay otra profecía en el Salmo 110, versículo 4. Salmo 110, versículo 4. Esta es la profecía del Mesías sacerdote. No solamente se tiene la idea del que el Mesías va a ser un rey, sino el pueblo judío también en los siglos ha profundizado en esto, que el Mesías va a ser un sacerdote. Salmo 110, versículo 4. Dice: lo ha jurado Yahvé y no ha de retractarse. Tú eres por siempre sacerdote, según el orden de Melquisedec. Esta es la profecía que habla del Mesías como sacerdote. Hay otra profecía, el Mesías profeta. La profecía del Mesías profeta. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Deuteronomio 18, versículo 15 dice: Yahvé tu Dios te suscitará de en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él escucharéis. A él escucharéis. Pues bien, ¿qué hemos querido enseñar con todas estas profecías? Que todo se cumple en Jesús. Todas las promesas de salvación hechas por Dios en el Antiguo Testamento se cumple en Jesús. En Jesús. ¿Cuál es el significado del nombre de Jesús? ¿Alguien sabe? Jesús significa Yahvé salva. Yahvé salva. El Señor es el Emmanuel, el Dios con nosotros. El Señor es el Mesías, el ungido, aquel que dirá: el Espíritu de Dios sobre mí, porque me ha enviado a anunciar a los pobres una buena noticia. Me ha enviado a abrir los ojos de los ciegos, a liberar a los cautivos y a los oprimidos, a sanar los corazones destrozados y proclamar un año de la gracia de Dios. Jesucristo es el Mesías Rey, el que viene a reinar en nuestra vida, a gobernar en nuestra vida. Es el Mesías sacerdote, el que ofrece su propia vida como una ofrenda agradable a Dios por nuestra salvación. Es el Mesías profeta, aquel que el Padre dice: este es mi Hijo el amado, escúchenlo. Es el Mesías prometido para cada uno de nosotros. Amén. Pues bien, Cristo
es una novedad inaudita, inimpensable, inimaginable. Nadie se imaginó que Dios, cuando se cansó, digámoslo de esta forma, utilicemos un antropomorfismo, cuando Dios dejó de enviar profetas, nadie se imaginó que iba a romper ese silencio enviando a su propio Hijo. Enviando a su propio Hijo. Es en ese sentido que cobra fuerza Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo. ¿Qué hizo Dios por amor al mundo? Entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que creyere en Él se salve. ¿Y dónde Dios nos entrega a su Hijo? En la cruz. En la cruz. Porque si no entendemos cuánto Dios nos ama por las palabras reveladas de su Hijo, a ver si lo entendemos con este signo de Cristo con los brazos abiertos. Entonces, Cristo es una novedad inaudita. Es de parte de Dios el cumplimiento de toda promesa de salvación. Todos los anuncios en el Antiguo Testamento nos muestran esto, esta gran novedad. Y es una novedad por lo siguiente, porque Jesucristo comparte nuestra naturaleza. Es verdadero Dios y verdadero hombre. Verdadero Dios y verdadero hombre. Y lo que hace Dios en Cristo es inimpensable. Carta a los Filipenses. Carta a los Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo, vamos a leer desde el 6. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Este pasaje que vamos a leer es un himno cristológico muy antiguo. Este himno cristológico que pone aquí el apóstol San Pablo en su carta nos muestra algo que se conoce en teología como el anonadamiento de Dios. El anonadamiento de Dios, o dicho también de otra forma, el abajamiento de Dios, o conocido con el nombre griego como la kenosis. Escucha bien. El cual, siendo de condición divina, ¿de quién va a hablar el apóstol? Va a hablar de Jesús. Y dice, siendo Jesús de condición divina, voy a leer desde el versículo atrás, desde el 5. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, ¿cuál es la condición de Jesús? ¿Qué crees que significa? Que es Dios. Siendo de condición divina, significa que es Dios. No codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo. ¿Qué hace Jesucristo? No significa que deje de ser Dios, sino que su divinidad va a quedar oculta en su humanidad. Su divinidad va a quedar velada por su humanidad. ¿Se acuerdan ustedes aquel pasaje en donde Jesucristo está en el monte Tabor
y se transfigura. Y sus vestidos eran resplandecientes, su rostro. Ya, ahí Jesucristo es como que está mostrando su divinidad. Está simplemente mostrando su divinidad en ese momento. Entonces, en este pasaje, que hay que enseñárselo a los testigos de Jehová que niegan la divinidad de Jesús, ¿qué nos dice el Señor? A través del apóstol, se despojó de sí mismo. Significa que se despoja de las prerrogativas propias de su condición divina. Se despoja de su alabanza, de la adoración que como Dios se merece. Y su divinidad se oculta en la humanidad. Se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo. Jesucristo, como hombre y Dios, se hizo esclavo de los hombres. Hay un término que se utiliza para hablar sobre el servicio que realiza Jesús. En la Biblia, servir, hay dos términos griegos, diakonei y doulos. Diakonei significa diácono en nuestra lengua, que significa servir, pero doulos significa servir como esclavo. Por ejemplo, en la época del Señor, un patrón tenía siervos, tenía diaconei, pero también tenía esclavos, doulos. Ambos sirven, pero ¿quién no tiene libertad? El esclavo. ¿Cómo nos ha servido Jesús? Como esclavo. Cuando va a lavarle los pies a sus apóstoles, ¿por qué crees que Pedro no quería que se lo lavaran? Porque era el acto más humillante que podía tener todo ser humano. Un ser humano que no tenía libertad, solamente tenía que obedecer. Y cada vez que llegaba su patrón, su jefe, su dueño, su amo, tenía que salir, tenía que levantarse si estuviera dormido, tenía que dejar de hacer lo que estaba haciendo para atender a su amo y lavarle los pies. Solo el esclavo lava los pies, no la mujer, no los hijos, no los sirvientes, solo el esclavo, la tarea más humillante. Y por eso, Pedro, tú lavarme los pies a mí, no. Porque para Pedro Jesús es importante y Pedro entiende que Jesús está haciendo el servicio más humillante, el servicio de los esclavos. Ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Y el Señor, dice la Escritura, se despojó de sí mismo, se despoja de su alabanza, de la gloria, de la adoración que Él se merece. Cuando Pilato lo captura y el Señor profesa y dice que Él es rey, Él dice, mi reino no es de este mundo, porque si fuera de este mundo, ¿tú crees que mis siervos permitirían que me apresaran? Por eso el Señor se despoja de todo eso. Se despoja de todo eso. Y dice la Escritura, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y pareciéndose en su porte como hombre. Jesucristo asume nuestra naturaleza herida, asume nuestro sufrimiento, asume nuestro dolor, asume nuestro pecado. Cuando tú eres bautizado, ¿qué se te borra? ¿Qué se nos borra tras el bautizo? El pecado. Cuando Jesucristo fue bautizado, ¿qué se le borra a Él? Si Él no tiene pecado.
Benedicto XVI va a decir algo muy interesante. Juan el Bautista dice que Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado. En Jesucristo sucede lo que nos sucede a nosotros a la inversa. Si a nosotros se nos quita el pecado, a Jesucristo se le pone nuestros pecados. El Cordero en el pensamiento judío, en la religiosidad judía, en la liturgia judía, cuando se quiere perdonar los pecados del pueblo, se agarra a un cordero sin defecto. El sacerdote impone las manos sobre el cordero y de esa forma se transfiere los pecados de las personas sobre el cordero. Y luego el cordero es sacrificado. Hay un solo pasaje en que Moisés, como profeta y como sacerdote, Moisés le corta el cuello al cordero y agarra la sangre del cordero y se la comienza a tirar a la gente. Y de esa forma, a través de la sangre del cordero, ellos son purificados de su pecado. Pues bien, en el momento que Cristo es bautizado, comienza a cargar la miseria de los hombres. Comienza a cargar sus enfermedades, sus debilidades, y especialmente en el huerto de Getsemaní, dicen algunos místicos que salieron todos los demonios a oprimir a Jesucristo. Y en ese momento Jesucristo, poco para que lo entiendas, ¿cómo estaba orando Jesús? ¿De pie o de rodillas? ¿De pie o de rodillas? Pues bien, los judíos oran de pie. Se cubren la cabeza con el talit, manto de oración, y oran en pie. Pues tú ves a los judíos cuando oran que hacen más o menos este movimiento, este balanceo. No oran de rodillas, porque la oración de rodillas es una oración humillante. Cuando tú rezas en la misa el Padre Nuestro, ¿cómo lo rezas? De pie, porque como hijos rezamos en pie, nos presentamos en pie ante el Padre. Pero Jesucristo, ¿cómo está orando al Padre? Humillado, de rodillas. Normalmente esta es una oración que denota desesperación, angustia. Es una oración de ruego, es una súplica. Y es en ese momento que el Padre tomaba el pecado de todos los hombres, los violadores, los homicidas, los adúlteros, los mentirosos, los soberbios, el pecado de toda la humanidad, y caía sobre Jesucristo. Es en ese momento, como dice la Escritura, y apareciendo en su porte como hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en cruz. Escucha bien esto, ¿ah? Escucha bien esto. ¿Han visto la película La Pasión? Pues bien, ¿han visto la escena que una vez que muere Cristo en la cruz, se muestra al diablo gritando en el infierno? ¿Han visto esa escena? ¿Qué significa teológicamente? Significa lo siguiente, que el diablo, escúchalo bien, escúchalo bien, sin saber, llevó a cabo el plan de Dios, sin saberlo. Al diablo no se le permite conocer los misterios salvíficos de Dios. Jesucristo no fue ciegamente a la cruz, no fue ciegamente, no fue por una situación azarosa. Todo esto era el plan de Dios para nuestra salvación. Todo eso. Y por eso, cuando tú lees el pasaje del capítulo 10 de Juan, dice Jesús: yo entrego mi vida voluntariamente. A mí nadie me la quita. ¿Qué pensaba que hacía el diablo? Que se la quitaba. El diablo pensaba eso. El diablo pensaba que matando a Jesús
acababa con su obra. El diablo pensaba que llevándolo a la cruz destruía todo lo hecho por Cristo, pero él no sabía que la muerte de Cristo era necesaria para nuestra redención. No lo sabía, porque Cristo no solamente vino a salvarnos a los que estamos en esta tierra. Cristo, tras su muerte, bajó ¿a dónde? A los infiernos, a predicar la buena nueva a los que estaban esperando la salvación de Dios, porque los cielos estaban cerrados. Los cielos tras el primer pecado quedaron cerrados. No entró al cielo Abraham, no entró al cielo Moisés, no entró al cielo David, no entraron al cielo los profetas, y Cristo tenía que bajar al infierno, que es el lugar de los muertos, no donde están los demonios. Tenía que bajar donde estaban los justos, esperando la salvación de Dios. Y el diablo no pensaba que iba a suceder eso. ¿Y qué hace Jesucristo? Le quita de la mano el poder de la muerte. ¿Cómo entró la muerte al mundo? Por la envidia del diablo. De ahí tiene poder. Y le quitó el poder de la muerte. De ahí el grito desesperado. Jesucristo resucita y finalmente el diablo sabe cuál va a ser su destino. Una condenación eterna en donde el infierno quedará cerrado para siempre. Esta es la kenosis, el descenso de Cristo no solo a nuestra tierra, sino también al infierno, como dice el apóstol Pedro. Y dice a continuación, se rebajó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte en cruz. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Obediente hasta la muerte en cruz. Y la muerte de cruz en Cristo, la muerte de cruz de Cristo en la cruz, tiene un sentido muy importante. Es la victoria de Dios. La victoria de Dios. El hombre no se puede salvar a sí mismo. El hombre no tiene la fuerza de salvarse a sí mismo. Por eso Jesucristo, como verdadero hombre y como verdadero Dios, paga el precio de nuestros pecados. Nuestros pecados son impagables, porque es una ofensa a Dios. Y Jesucristo paga esa ofensa. Y por eso, ¿qué es lo que pasa cuando Cristo resucita? La resurrección de Cristo supone la exaltación del Padre. ¿Te acuerdas una escena en la Pasión en donde pasa el demonio con un niño que parece un engendro y lo comienza a besar y acariciar? ¿Sabes qué significa eso? Significa que el diablo le está diciendo con eso a Jesús: mira, ni yo abandono a mis hijos, a ti te ha abandonado tu Padre. Por eso es que Jesucristo recita el Salmo 22, Eloí, Eloí, lema sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo en la cruz no se queja del abandono de Dios, sino que recita ese salmo, que es un salmo de confianza. Que aunque tú sientes humanamente que Dios te ha abandonado, Dios está contigo. Finalmente, Cristo muere en la cruz. ¿Cuántos días sepultado? 3 días. ¿Qué significa esos 3 días? Significa que el Padre no lo abandonó. Significa que el Padre solo lo dejó por un tiempo para que cumpliera su misión. Pero la resurrección de Jesucristo supone que el Padre viene a exaltar a su Hijo. Jesucristo resucita por el poder del Padre, por su propio poder y por el poder del Espíritu Santo. Y como Cristo cumplió la voluntad del Padre,
obedientemente hasta la muerte en cruz, dice, por eso Dios, refiriéndose al Padre, lo exaltó y le otorgó el nombre. Aquí cambiamos el nombre de Dios. Éxodo 3:14, Antiguo Testamento, el nombre sagrado. Ahora acá el nombre de Jesús es el nombre con mayúscula. Por eso Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Es decir, el nombre representa a la persona. Jesús está por encima de todo, por encima de todo. Por eso Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos. En los cielos escuchan el nombre de Jesús. ¿Qué pasa en los cielos? Todos caen de rodillas. En la tierra, cuando el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios, ¿qué pasa en la iglesia? Todos de rodillas. Y en los abismos, ¿qué pasa cuando se escucha el nombre de Jesús? Los demonios tienen la obligación de arrodillarse y adorar a Jesús aunque no quieran. Y no solo eso, dice la Escritura, toda lengua confiese en los cielos, en la tierra y en los abismos. También los demonios lo tienen que confesar, Jesucristo es el Señor. Amén. Para la gloria de Dios Padre. Esta es la kenosis que brevemente te he tratado de explicar. Por eso, lo que hace Dios para salvarnos, no sé si entiendes la frase, es inaudito, es inimpensable, es algo que la mente humana no pudo pensar. Confunde toda sabiduría. Por eso Pablo dirá, la sabiduría de Dios o la locura de Dios es mayor que cualquier sabiduría del hombre. Tú puedes imaginarte que Dios hiciera esto por ti. Sabemos que lo hizo, pero cuánto nos falta entenderlo, que de aquí baje acá. Entonces, la predicación de Cristo sobre Dios, que es lo que veremos las siguientes clases, tiene continuidad y novedad. Continuidad porque predica el mismo Dios de Israel. Es el mismo Dios de Israel. En Mateo 22:32, Jesucristo va a hablar de Dios como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No atenúa el monoteísmo israelita, sino que va a enseñar un monoteísmo trinitario. Y esta es la novedad en Jesús. Jesucristo revela que este Dios, uno, único, verdadero, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Ya solo el hecho de que Él sea el Hijo, ¿qué supone? Que debe haber un Padre. Ya el hecho de que Él sea Hijo, hay un Padre. Y ya esto va introduciéndonos en el misterio de la Trinidad. Pues bien, eso es lo que veremos en las siguientes clases. Vamos a ponernos en pie para hacer oración. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo lo que Dios nos ha querido decir para nuestra salvación, nos lo ha dicho en Jesucristo. Porque Dios no ha dejado de enviarnos mensajeros. Tanto nos ha amado Dios, su viña,
su pueblo, que finalmente en un acto de amor envía a su propio Hijo. A veces Dios guarda silencio porque no estamos dispuestos a escuchar. Y es en ese sentido que el envío de Cristo para salvarnos nos enseña cuán importante somos para Dios. Porque a Dios no se le cansa la mano de llamar y llamar a la puerta de nuestro corazón. Dios te ha hablado muy probablemente de lo mismo a través de varias personas. A veces tú dices, ¿cómo saber su voluntad? ¿Qué hacer en tal momento? Fíjate en tu vida, porque así como Dios habló por los profetas, Dios te ha hablado probablemente a través de tu madre o de tu padre, a través de tu cónyuge, de tus hermanos de comunidad. Dios te puede haber hablado a través del psicólogo. Dios te puede haber hablado a través del médico, a través del sacerdote en la dirección espiritual o a través de la predicación de su palabra. Dios te puede haber hablado a través de una clase, de una enseñanza bíblica. Y Dios cuando habla es para entregarnos a su Hijo. Y nos entrega a su Hijo para salvarnos. El nombre de Jesús significa Dios salva. Es el Señor el que nos salva, porque nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Nosotros no nos podemos salvar de nuestros pecados. Nosotros no nos podemos salvar de nuestras malas decisiones y de sus consecuencias. Nosotros no nos podemos salvar de la enfermedad del cuerpo, de la mente o del espíritu. Nosotros no nos podemos salvar de la desgracia, de toda forma de mal que hay en nuestra vida. Por eso, como dice la Escritura, que el nombre de Jesús es el nombre que está sobre todo nombre, el nombre que tenemos que invocar, el nombre que tenemos que llamar, pues como dirá la Escritura, no se le ha dado a los hombres otro nombre por medio del cual estos puedan salvarse más que el nombre de Jesús. Por eso, hermano, cuando tu corazón esté lleno de miedos, invoca el nombre de Jesús. Cuando te sientas con dudas, invoca el nombre de Jesús. Cuando estés atravesando momentos difíciles, momentos dolorosos, invoca el nombre de Jesús. Cuando sientas que ya no puedes más, invoca el nombre de Jesús. Cuando sientas que estás perdiendo la esperanza, invoca el nombre de Jesús. Cuando pienses que no vas a salir del pecado, invoca el nombre de Jesús. Amado Señor, en esta noche te pido por cada uno de mis hermanos que perseverantes han venido a este encuentro y han creído en tu palabra. Tú eres nuestro Salvador. Te pido, Señor, que pongas tu mano santa, gloriosa y bendita sobre sus vidas para salvarlos de toda forma de mal, de todo maleficio,
de toda desgracia. Que en tu nombre glorioso, Jesús, la enfermedad de ellos salga. Que en tu nombre glorioso, Jesús, la ansiedad, la angustia y la tristeza se vaya. Que en tu nombre glorioso, Jesús, tu Espíritu sea derramado para fortalecerlos en su fe. Amado Cristo, concédenos la gracia de poder tener una fe firme e inconmovible en ti. Te pido en esta noche por las intenciones que mis hermanos te han presentado a través de un trozo de papel. Pero sobre todo te pido por aquello que no te saben pedir, pero que necesitan y tú lo ves. Señor, pon tu mano en sus vidas y endereza los caminos que en ellos el diablo haya torcido. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor, que es Dios Todopoderoso, haga resplandecer sobre ustedes su rostro. Que en el día de su angustia Él voltee hacia ustedes su mirada y que Él nos dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Que Jesucristo nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesucristo. Hermanos míos, tomen asiento un momentito, por favor. La próxima semana no vamos a tener clase, no me voy a encontrar en Lima, tengo misiones en Ica. Entonces, la próxima semana no tenemos curso, de ahí a la siguiente semana. Es decir, que vendría a ser el primer lunes de noviembre, el siguiente lunes es 30 y de ahí al primer lunes de noviembre. Amén. A repasar lo que hemos estado viendo. Entonces, en ese lunes vamos a hablar sobre la revelación de Dios por los labios de Jesucristo. Finalmente, hermanos, ya saben que nosotros sostenemos nuestra obrita con el material que vendemos. La charlita de la semana pasada, ahí la puedes adquirir. Hay un tema muy bueno que se llama Algo grande está por suceder. Para aquellos que tienen la esperanza media tambaleante, esta charla te va a ayudar a tener esperanza. Y otra charlita que a mí me agrada mucho, el Señor se acordó de mí. A veces pensamos que Dios se ha olvidado, pero a veces es al revés. El Señor nunca se olvida de nosotros. Hay pan con pollo, hay empanada, creo por allá, para los que quieran ayudarnos y así sostener esta obra. Muchísimas gracias. Los que desean dejar una ofrenda y colaborar con este pobre ministerio, gracias, hermanos. Jesucristo les bendiga. Dentro de 2 semanas nos vemos. Hasta luego, nos vemos. Gracias por su participación. Chao, chao.